Hoy vamos a adentrarnos en un viaje hacia la imaginación. Vamos a emprender un recorrido estimulante donde los haya, que nos va a sumergir en mitos que nos van a divertir muchísimo y nos van a hacer también pensar. ¿Puede haber algo más mágico que adentrarnos en ese conocimiento con un argonauta apasionado o podríamos decir incluso un loco por los clásicos? Ese es el título del libro que nos presentó en su primera visita a Voces Emilio del Río, que hoy nos acompaña, lo tenemos enfrente, ese alquimista del verba volant y el scripta manent, que vuelve a este pequeño territorio de los libros, que es Bitácora, ahora para hablarnos de su nueva entrega, que es un pequeño tesorito donde los podáis encontrar. Es una pequeña maravilla, la pequeña historia de la mitología clásica, que ha publicado con la editorial Espasa, un libro lleno de dioses, de seres maravillosos, de grandes héroes y todo tipo de personajes que encarnan las más grandes virtudes, pero también los más viles vicios de la humanidad. Y como decíamos, que acaba de publicar con Espasa e ilustrado por Julius, algo que le da además una dimensión preciosa porque nos estimula también visualmente, además de intelectualmente, y es una auténtica maravilla, un pequeñito o gran tesoro. Bienvenido, Emilio, esto es un placer otra vez tenerle aquí, yo estoy encantadísima. Muchas gracias, Lorena. Encantado de estar de nuevo contigo y con tantas personas que te siguen a través de las redes y de las distintas plataformas en las que cuelgas estas entrevistas. Lorena ya lo sabe, pero para que lo sepan todos los que escuchen o vean estos en algún momento, yo también sigo el blog Bitácora, ¿eh? Me Muchísimas parece que gracias. haces una labor fantástica. Enhorabuena y gracias como lector. Y me Como siento por decía, eso, y como lo conozco, me siento honrado de poder estar aquí, ¿no? Vamos a hablar de un libro de mitología, así que me siento en el Olimpo. vamos a emprender ese viaje, pero antes de adentrarnos en él, quiero que me cuente un poco cómo surgió esta idea y esta colaboración con Julius, que ha dado este resultado. Esto fue una propuesta de la editorial de Espasa, de mi editora Pilar Cortés, que me propuso escribir este libro. Me ha propuesto todos, ¿eh? Me parece dignísimo ir con un libro a una editorial, pero en este caso es que ha sido Pilar la que me ha dicho, oye, ¿por qué no haces un libro a partir del latín y de lo que haces en la radio y tal, Latin Lovers? Y luego surgió Calamares a la Romana, luego Locos por los Clásicos, a partir del podcast que tengo en Radio Nacional, Locos por los Clásicos, y ahora esta pequeña historia de la mitología que está dentro de una colección que tiene como 7 títulos, donde han publicado pues la pequeña historia de la pintura José Antonio Marina, la pequeña historia de la música Fernando Argenta, el de clásicos populares, pequeña historia del mundo Fernando García Cortázar, Sabater, la de la filosofía, en fin, Henry Kamen también tiene otra pequeña historia, en fin, Victoria Prego, la de la transición. Y cuando me propuso esto, me pareció literalmente, y hablando de mitología, que era entrar en el Olimpo. Yo soy el becario de todos estos grandes nombres, pero me parecía, como digo, entrar en el Olimpo también. Y luego Julius es un dibujante maravilloso. Solamente por el libro, no sé si lo tienes por ahí, perdón, yo lo tengo por aquí. Sí, O sea, mira, que lo estoy vean. mostrando algunas de las imágenes. Solamente por el libro, o sea, más allá del contenido, que ahora hablamos de él, tapas duras, en color, unas ilustraciones maravillosas de Julius, pero maravillosas. Oh, es que huele a papel. O sea, tú vienes a ¿Verdad? entrar y ¡Qué mira, se lo olor! he abierto veces y sigue oliendo a papel. Es una cosa increíble. Solamente por esto, o sea, ya es una ganga. Veis que 19,90. Emilio es un loco por los clásicos y un loco por los libros como yo. Olemos los Sí, libros. Yo también. Es una dimensión que no se puede verdad que es perder. Hay que olerlos. leer en papel y oler un libro y luego en color. Y luego Julius es que es un genio. Las ilustraciones que hace son maravillosas. Y lo decías tú, no solamente leemos los mitos, estas aventuras fascinantes y, y que nos llevan a lugares increíbles y que nos hechizan, sino que es que además las vemos con los dibujos de Julius. Aquí estoy viendo el de Ícaro cuando cae al mar. Sí, Es que son geniales. Es fantástico. En fin, ha sido totalmente. maravilloso colaborar con él.
Sí. Un libro que estimula la imaginación. Es importante, ¿verdad?, para usted estimular la imaginación de sus oyentes en ese programa maravilloso que es Verbavolan, pero Bueno, también en muchas sus gracias. libros. ¿A quién va dirigido este libro? ¿A quién vamos a estimular la imaginación? Pues esta, como dicen en las entrevistas, esta es una buena pregunta, porque es un libro que está dirigido a todos los públicos de todas las edades. Cuando uno ve esto puede pensar quizá en un público más joven, y en efecto está pensado para jóvenes también, pero está pensado para adultos, está pensado para niños, para todos los públicos. Ha sido para mí un libro muy difícil encontrar un estilo en el que tú puedas contar pues el mito de la Esfinge, puedas contar los sátiros, los centauros o los dioses olímpicos, Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Hefesto, Atenea, Artemis, Apolo, etcétera, para todos los públicos, ¿no? Pero como digo a propósito del libro, es un libro de 0 a 110 años. Está la mitología, y quiero además acercarla de una forma asequible y divertida. Una de las claves del libro también es el humor, como es en los libros anteriores y como es también en la colaboración en Verbavolan, ¿no? Domingos a las 11 en Radio 1, Radio Nacional. Bueno, pues porque yo creo que el humor no está reñido con la seriedad y con el rigor. Ya lo decía Chesterton, serio es lo contrario de divertido. Perdón, serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. Entonces se puede ser divertido y serio. De hecho, creo que la mejor forma de hacer llegar el conocimiento y de enseñar es hacerlo de una forma divertida. Ya lo decían los romanos, docere delectando, docere delectando, enseñar deleitando, ¿no? Y entonces el libro, con ese clave de para todos los públicos, pero que a la vez un adulto se reconozca en ese estilo también. Que no diga, esto es un libro para niños, no me lo leo. No, no. No, Para no, todos. absolutamente. Yo he Sí. disfrutado muchísimo y he aprendido muchas cosas que desconocía. Yo soy una gran amante de la mitología y en cambio hay que seguir aprendiendo y ahondando y gracias a escritores como usted lo conseguimos. Y es algo en lo que no me había parado a pensar. Cuando hablamos de mitología, hablamos también de una suerte de cuentos, pero hay un rasgo que identifica muy peculiar de la mitología, que es la geografía. Los Eso cuentos es. no tienen geografía y la mitología sí. Y digo, madre mía, no me había dado cuenta nunca. Claro, eso es fantástico, porque la mitología son historias maravillosas, Mm. increíbles, como decías al principio, que despiertan nuestra imaginación. Y eso es una de las cosas buenas del libro, de este libro, de Pequeña Historia de la Mitología. Este libro es un libro de viajes, es un libro de aventuras, es un libro de autoayuda también, Uh-huh. es un libro, perdón, de cultura, que nos ayuda a comprender la historia cultural de Occidente. Es un libro también para el futuro. Ahora, podemos explicarlo, pero sobre todo es un libro de aventuras y de viajes y de cuentos y de relatos, pero la diferencia con los cuentos y los relatos es que tienen geografía, que pasan en sitios concretos. Por eso eh, con la editorial hemos metido estos mapas en las guardas al principio y al final, porque el mito de Edipo pasa en un sitio muy concreto de Grecia, que es en Tebas, ¿no? Y Eneas pasa por Sicilia y entra al Hades por la puerta de entrada al infierno, ¿no? Que está ahí cerca de Nápoles. Y Troya está en la península de Anatolia, es decir, en la actual Turquía. Y Teseo es el héroe de Atenas. Y Jasón va al Mar Negro, Pontusino, está ahí. La Claro, Cólquide está ahí. O sea, la mitología tiene geografía y eso es fascinante porque para los clásicos la mitología era también una forma de religión. Los dioses olímpicos eran sus dioses. uh-huh. Y había templos y esculturas en honor a Hércules de la misma forma que ahora les hacemos a los distintos santos. Uh-huh. Eh, Ahora, y eso lo hemos perdido nosotros, claro. ¿Qué era ese punto, más allá de las historias fascinantes que te atrapan, de esos viajes increíbles, de ese montarse en un caballo alado y volar con él, de luchar contra un monstruo terrible en el centro de un laberinto? Más allá de eso, la mitología tiene ese punto sagrado y por eso se produce algo mágico, que seguimos contando estos relatos mitológicos miles de años después. Qué bonito, qué maravilla, ¿no?
Absolutamente. Ahora que he hablado de Teseo, en francés la técnica de navegación en una página web, lo que se llama en español las miguitas de pan, que nos van indicando en qué página nos encontramos y de dónde venimos, se llama fil d'Ariane, hilo de Ariadna. Qué Y bueno, esto, claro, no lo es sabía, algo, fíjate, me parece maravilloso. es poético a más no poder, ese hilo de Ariadna que salvó a Teseo, ¿no? Que le indicó, que le ayudó a salir del laberinto cuando se enfrentó al Minotauro. Me parece absolutamente genial. Fíjate esa historia que es fascinante, ¿no? Cómo Teseo libra del castigo que había puesto Midas a los atenienses de cada año llevar 9 jóvenes, cómo logra entrar en el laberinto. Oye, y luego, mira, ahora, y matar al Minotauro y gracias a Ariadna volver. Teseo es un jeta, también, porque luego Sí. deja, Ariadna no le ha dicho otra cosa, oye, yo está enamorada de él, ¿no? Y entonces, oye, quédate conmigo, no me dejes tirada, ¿no? Porque claro, ella se está yendo de su patria, de su isla, de su ciudad, está abandonando a su familia, y luego la deja tirada en Naxos, de ahí viene la famosa ópera, ¿no? Ariadna en Naxos. Un montón de, bueno, de pintura sobre esto, o sea, es que no entendemos la historia cultural de Occidente sin la mitología. Bueno, y entonces la deja Absolutamente. abandonada. Ariadna sale ganando, porque luego pasa por ahí el dios Baco, Dioniso, se enamora de ella, se casa con ella y se la lleva al Olimpo, la hace inmortal. Pero fíjate cómo hemos incorporado la mitología al lenguaje cotidiano. Yo digo que vivimos rodeados de mitología. La mitología, nuestra vida está llena de mitología. Los días Total. de la semana, los planetas, las estrellas y tantas expresiones cotidianas. Por ejemplo, cuando algo es complicado, decimos que es laberíntico, ¿no? Ujú. Claro. Absolutamente maravilloso. Cuando, bueno, ya que hemos hablado de Francia, cuando voy al Louvre hay dos esculturas que me maravillan, no puedo dejar de verlas. Una es la Victoria de Samotracia, por un lado, y la otra es ese beso de Siquet con Cupido, de Antonio Cánova, que Sí. cuando a ciertas horas del día, en la localización en la que se encuentran, entran los rayos del sol y los iluminan, pero qué difícil llegar a ese beso para estos dos personajes de la mitología, Siquet y Cupido, o Eros. Fíjate qué mito tan maravilloso el de Cupido, ¿no? Es el dios del amor, es un niño alado, un niño, es decir, no tiene criterio, es caprichoso, te dispara una flecha y te enamoras. Y si te corresponden, bien, pero si no, tienes un problema. Y es hijo de Venus, Afrodita, la diosa del amor, de la sensualidad, de la sexualidad, afrodisíacos. Enfermedades del sexo, las enfermedades venéreas vienen de ahí. Mm. Y el hijo de Marte, el dios de la guerra, ¿no? Lo marcial es lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Y por tanto, nada bueno se puede esperar de un hijo de esta diosa y de este dios, que es todo un símbolo Absolutamente. también. Porque este libro, o sea, realmente son muchos libros en uno. Primero, es un libro divertido. Segundo, para todos los públicos. Tercero, es un libro de viajes, como digo. Cuarto, es un libro de aventuras. Es un libro que te da otras vidas, como el cine, que te permite vivir otras vidas. Pues este libro te permite vivir otras vidas. Pero es un libro también que te ayuda a entender la historia cultural de Occidente, porque el arte, la literatura, la música de Occidente no se entienden sin la mitología. Es también un libro de autoayuda. ¿Qué quiero decir con esto de autoayuda? Un libro de autoayuda a la mitología clásica. Sí, 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 sí. Porque la mitología clásica es como los clásicos. Entienden, imaginan el mundo, el origen del mundo, a los dioses que creamos y también las relaciones humanas. Y ahí está la condición humana, está el bien y el mal, está la generosidad y la avaricia, eh, La está, envidia. está la envidia, está el amor y el odio, está la amistad y la traición, Ujú. está la soberbia y la humildad. Por cierto, si los dioses clásicos hay algo que no perdonan, es la soberbia, ¿no? Está todo eso. Y por tanto son lecciones de vida. Hoy en la vida, por ejemplo, hay momentos muy complicados, ¿no? Bien, lo podemos pasar muy mal, pero tenemos que ser capaces de salir adelante. Tenemos un ejemplo en Hércules, cómo se sobrepone a todas las adversidades, lleva a cabo esos 12 trabajos y gracias a ese sacrificio él podía haber llevado una vida muy cómoda, pero gracias a ese sacrificio pues sigue lo que él buscaba, que era la inmortalidad, ¿no? O el ave fénix, que muere pero resurge de sus cenizas. El ave fénix es la resiliencia. Y frente a esta época tan narcisista, pues tenemos el mito de Narciso, ese Ujú. tipo incapaz de amar a nadie, que al final, castigado por la diosa Afrodita, claro, se enamora de sí mismo. Se ve reflejado en el agua, va a abrazarse y se ahoga, ¿no?
Es que la mitología traslada lecciones de vida. Es también Total. un libro de autoayuda. Y por último, tú decías una cosa muy interesante, ¿verdad? Al principio, sobre la imaginación. Además de un libro de viajes, además de un libro de aventuras, además de un libro de cultura, además de un libro de autoayuda, además es un libro para ganar el futuro. Y entonces esto, los que nos están escuchando y viendo dirán, ¿qué? Sí, es un libro para afrontar el futuro. ¿Por qué? Porque no podemos afrontar nunca el futuro, la humanidad no puede afrontar el futuro sin innovación. Sin innovación estaríamos viviendo en las cavernas todavía. Para el futuro necesitamos la innovación y no hay innovación sin imaginación. No hay innovación sin imaginación. La pequeña historia de la mitología clásica es un libro que despierta la imaginación, que nos hace soñar. Y por eso digo que es un libro también para el futuro. También es un libro que nos ayuda a entender, por ejemplo, películas como Matrix y sobre todo la segunda entrega de Matrix, que yo no entendí jamás y sigo sin entender por qué la gente dice que la segunda entrega es más floja cuando está llena de mitología. Tenemos a Perséfone, al Merovingio, es algo absolutamente maravilloso y gracias a conocer la mitología, y si no la conocemos, a libros como La pequeña historia de la mitología clásica, podemos entender qué nos quería decir el director y los guionistas al introducir estos personajes, Perséfone y el Merovingio, por ejemplo, que es absolutamente embriagador cuando se conoce esa intención. Bueno, no solamente eso, genial la referencia, sino los héroes de Marvel. Los héroes de Marvel son los héroes mitológicos adaptados. Superman es Perseo. Ha triunfado hace poco en las pantallas Oppenheimer. El subtítulo es Prometeo. Uno de los personajes literarios recientes más famosos es Frankenstein. Cuando lo escribe Mary Shelley, el título de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. Es que es fascinante cómo, por un lado, la mitología se ha transmitido tal cual, que seguimos contando el mito de Hércules, el mito de Hermes, el de Afrodita, el de Venus, el de Perseo, el de Edipo, el del caballo de Troya, fíjate, sí. Casandra, Aquiles, la manzana de la discordia, Ulises, Eneas. Es que volver a ver estos, los que lo han leído se lo van a pasar genial y los que no lo han leído van a descubrir un mundo maravilloso. Pero es que además, esto por un lado, pero por otro, se transforman esos mitos en nuevas historias. Exacto. Y siguen dando forma a las historias que necesitamos para vivir, porque necesitamos las historias, los relatos. Totalmente. Para vivir. Tenemos... En nuestro mapa genético. Totalmente. Tenemos casi que dejarlo aquí. Yo me quedaría horas hablando con usted, Emilio, porque tengo tantas cosas que... Hay tantas cosas, los argonautas, ese Jasón que tiene que ver con Cristóbal Colón, tantas historias hay aquí, en la pequeña historia de la mitología clásica, que tenemos que dejarlo. Pero yo le voy a pedir un favor de 2 minutitos que nos quedan, que es que me cuente qué significó para Ulises esa vuelta a Ítaca, porque Bitácora, este pequeño espacio de los libros, tiene dentro Ítac, por un guiño a Ítaca, por un viaje de regreso a lo desde el principio lo vi, sí. Exactamente, a lo que yo fui. Entonces me siento muy ligada a Ulises, sin llegarle a la suela de los zapatos. Pero dígame, ¿qué significó ese viaje? Así, en 2 minutitos. Me encanta que el título de tu blog lleve esta referencia a la mitología, a Ítaca y a Ulises, porque Homero, cuando escribe la Odisea, escribe un libro maravilloso de viajes, de las aventuras de Ulises en el regreso a Ítaca desde Troya, pero es mucho más esa obra. La buena literatura te sirve para la vida, aunque no sea de autoayuda. No tengo nada contra la literatura de autoayuda, al contrario. Séneca, Cicerón, Marco Aurelio escriben autoayuda de la buena. Luego últimamente hay mucha muy mala, de charlatán de feria. Los clásicos escriben de la buena, eso lo cuento en Locos por los Clásicos. Pero a lo que voy, la buena literatura te sirve para la vida. ¿En qué te sirve la Odisea de Homero? En que la vida es un viaje. Eso nos está contando Homero. La vida es un viaje. Hay que disfrutar del viaje de la vida. En el regreso a Ítaca, que es el símbolo de la vida, tenemos que disfrutar de cada uno de los puertos y de las paradas, ¿no? Y yo creo que una buena forma de disfrutar de la buena literatura es seguir el blog de Bitácora.
Muchísimas gracias, Emilia. Ha sido un placer. Esperando conocerle en persona, porque vamos hablando a través de las ondas y mientras tanto disfruto tanto con sus libros y disfruto tanto con su programa, que es que qué viaje más maravilloso con esta buena compañía. Muchas gracias. Y no se pierdan el podcast Locos por los Clásicos. Exacto. Gracias. Un besazo. Un beso muy grande, Muchísimos éxitos. Lorena. Gracias, adiós.